Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy te voy a hablar acerca del patrón de la fábrica. Ya hablamos anteriormente del patrón Singleton y este es el segundo patrón que vamos a abordar. ¿Ok? Como ya lo habíamos mencionado antes, los patrones de diseño son estas fórmulas probadas para resolver algunos problemas comunes. ¿Ok? Tan comunes que ya se encontraron fórmulas o más bien eh, formas de resolverlos que ya hasta tienen sus propios nombres y uno de ellos es el patrón de la fábrica. Aquí te voy a enseñar un ejemplo bien sencillito que me encontré, que es una fábrica de carros, fábrica de vehículos o autos. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Fíjate. Bueno, aquí tenemos una clase que se llama Chrysler, una clase que se llama Mazda, Mercedes. ¿Ok? Esta es una clase nada más donde se van a implementar, ¿no? Pero algo que hay que notar bien aquí es que se está implementando una interfase. Dice implements. En cuando nosotros vemos la palabra implements, significa que hay una interfase o varias interfaces después. En este caso, hay solo una de ellas que es car. ¿Ok? Aquí está la interfase. Esta interfase, pues es una interfase aquí inútil, ¿no? Porque no tenemos realmente ningún método. El que hizo este ejemplo lo hizo así para hacerlo lo más sencillo posible de entender. ¿Ok? Y aquí tenemos una clase que se llama Car Factory o fábrica de autos o de carros. Entonces fíjate lo que hace aquí. Está muy sencillo. ¿Ok? Aquí tenemos un método que se llama create, que igual también pudo haber sido a lo mejor un constructor en el que le pasáramos el parámetro. Y dice que el create, según lo que reciba, va, fíjate bien aquí, dice, si es US lo que recibe, o si es American, porque aquí no hay ningún break. De hecho aquí les faltó el break también. Pero bueno, pasa por US y pasa por American. Y dice en cualquiera de ambos casos va a ser un return de, fíjate lo que está pasando aquí, un nuevo objeto de tipo Chrysler o un nuevo objeto de tipo Mercedes o un nuevo objeto de tipo Mazda. ¿Ok? Y aquí realmente los objetos estos están muy básicos, porque la intención del que hizo este ejercicio es que se entendiera de una manera muy sencilla lo que es la fábrica. Entonces, ¿qué es la fábrica? Una fábrica es, tú por medio de una fábrica vas a poder crear diferentes objetos, pero que tienen un tipo en común, ¿no? Por ejemplo, aquí son car, por eso utilizamos la interfase car. ¿Por qué? Porque lo vamos a obligar a que los métodos que tú tengas aquí en car, cada uno de estas clases las implemente. ¿Ok? Bueno, te voy a dar un ejemplo que tengo aquí yo un poquito más complejo, pero para que veas que estamos utilizando los mismos elementos. Este es la clase main, ¿no? La clase principal de nada más es donde lo estamos implementando, pero vamos aquí a ver las diferentes clases que tengo. Así como teníamos Chrysler, Mazda, etcétera. Aquí tenemos conexión MySQL, conexión Oracle, conexión Postgres, conexión SQL Server, conexión vacía. ¿Ok? Y por aquí tengo yo una interfase. La interfase dice que voy a tener el método conectar, desconectar y consulta. Entonces esto significa
que todas mis clases van a tener que tener el método conectar, desconectar y consulta, porque van a implementar esa interfase. Entonces por aquí debe existir por aquí consulta, conectar y desconectar. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en la fábrica lo que voy a hacer es que voy a crear aquí un método getConnection, que igual pudo haber sido, si lo hubiéramos utilizado el mismo nombre que en el ejemplo de los autos, create. ¿Ok? Pero aquí el método se llama getConnection, pero fíjate el tipo. ¿Qué tipo es? El tipo es eConnection, ¿ok? De tipo de la interfase. Ok, y dependiendo de el valor que nosotros pasemos aquí, si ese valor es nulo va a decir va a regresar conexión vacía, pero si ese valor es MySQL, acuérdate que aquí en lugar de usar igual cuando se trata de string se usa equals, y equals ignore case es si además de eso nosotros no nos importa cómo estén utilizando las minúsculas o las mayúsculas. Entonces, si el contenido de motor es MySQL, independientemente de cómo lo hayan escrito, va a regresar un objeto de tipo conexión MySQL. Si es Oracle, va a regresar de tipo Oracle. Si es Postgres, pues va a regresar así, y si es SQL, pues va a regresar esto. Si no cayó ninguno de estos, si no hubo un return que sacara de este método, pues va a haber al final un return, ¿ok? Que lo va a mandar a conexión vacía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Nosotros estamos logrando que en el caso de las conexiones, que por cierto va a ser la actividad que vas a hacer, mira, aquí la tenemos, factory pattern, aquí está escrita. Esto es lo que vas a hacer de actividad. Pero ¿qué logramos con esto? Logramos que con una sola fábrica, únicamente indicando el tipo que va a ser el tipo de conexión, nosotros ya podemos actuar diferente por medio de un objeto que tiene su propia implementación para conectar, su propia implementación para desconectar y su propia implementación para hacer algún tipo de consulta. Que básicamente esto es lo que pasa en los PDO que puedes utilizar en PHP, por ejemplo, en el que si tú cambias de motor, tú únicamente indicas cuál es el motor que vas a utilizar. Ok, esta es una implementación. El utilizar la fábrica es una implementación mucho mejor, mucho más ordenada que tú poner una serie de if else donde pongas toda una serie de código para cada condición. Eso te produciría un código gordo, un código gigante, un código más difícil de mantener y por lo tanto un código en el que se pueden producir más errores. En lugar de esto es preferible utilizar la práctica de implementar la fábrica, el factory pattern, y de utilizar, dependiendo de la selección, pues crear un objeto que tenga esos mismos métodos que definimos en la interfase, pero con su propia implementación. ¿Ok? Es válido también que puedas tener métodos adicionales a la interfase. Es decir, probablemente MySQL va a tener
otros métodos adicionales que no tiene Postgres, y eso es completamente válido, pero te tienes que asegurar que los métodos de la interfase todos sean implementados. Ok, me voy a la actividad. Dice: crea una fábrica de objetos de conexión a base de datos en las que se puede indicar a la fábrica el tipo de base de datos, lo que te estaba mencionando y enseñando hace un momento, y del tipo, y dependiendo del tipo haga la conexión correspondiente. Dice: adicionalmente cree el método consulta, el cual pudiera tener un parámetro de la tabla para que regrese todos los elementos de dicha tabla. De no contener el parámetro, entonces despliegue los resultados de cualquier consulta a cualquier tabla de su elección. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a crearme 4 objetos. Para que la fábrica funcione, me vas a crear 4 objetos para cada uno de estos motores. Y me vas a implementar el real, todo el funcionamiento real en al menos uno de ellos. Es decir, por cierto, aquí la cuesta debería ser con minúscula. Por ejemplo, me puedes seleccionar MySQL y ahí quiero que te conectes a una base de datos MySQL y quiero que hagas una consulta real y me arrojes los resultados, etcétera, ¿no? En los demás ejemplos puedes emularlo. Puedes poner ahí un sistema out println donde me digas: en esta parte me estoy conectando a una base de datos Postgres, etcétera. Todo lo demás lo puedes emular. Si lo hicieras para cada uno, perfecto, eso estaría más que bien. Pero el requerimiento que yo te estoy haciendo es que en al menos uno de ellos lo implementes. ¿Ok? Puedes agregar ahí si quieres otras formas, ¿no? Por ejemplo, puedes agregar JSON y hacer una consulta a una URL, etcétera. Puedes hacer lo que alguna más si gustas, pero los requeridos son 4 y que al menos una de ellas, MySQL o Postgres o Oracle o SQL Server, sea realmente implementada. Bueno, esto sería todo. Espero tus comentarios o dudas si tienes.